Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Gusto en saludarlos en este nuevo día que nos regala el Señor. Así que démosle gracias al Señor por un día más de vida que nos da. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos porque grande es tu amor y tu misericordia, Señor. Y nos regalas un día más de vida para poder estar con nuestra familia, realizar nuestras labores y lo más principal, alimentarnos con tu palabra, Señor. Gracias, bendito y alabado seas. En este hermoso día también queremos pedirte la unción de tu Santo Espíritu para que abras nuestra mente, nuestro corazón y podamos entender tu palabra como palabra tuya, Señor, porque eso es en realidad y la cual recibimos con todo nuestro amor porque la necesitamos, Señor Jesús, y a la vez te pedimos que sigas aumentando nuestra fe. Por eso queremos recibir tu bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, gracias por un día más de vida que nos regala el Señor y lo podemos compartir y compartir nuestro alimento espiritual que todos necesitamos. Así es que, mis hermanos, hoy en este día sábado, vamos a compartir la palabra del Señor que se encuentra en San Marcos 4 del 35 al 41. San Marcos 4 del 35 al 41 y dice así: Jesús calma la tempestad. Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: Crucemos a la otra orilla del lago. Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba también. Lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él entonces se despertó, se encaró con el viento y dijo al mar: Cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo: ¿Por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros: ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, Jesús calma la tempestad. Ah, miren, en el tiempo antiguo, o sea, en el tiempo en que Jesús estaba acá, el pueblo judío, los judíos, para ellos, el mar simbolizaba poderes del demonio, ¿verdad? Porque eran tantos aquellos pues desastres que pasaban en el mar, ¿verdad? Cuando las tempestades y todo eso. Entonces creían que los dioses de aquellos tiempos eran los que gobernaban los mares, ¿verdad? Entonces uno de ellos es la tempestad y que ellos les tenían nombres para ellos, ¿verdad? Pero ahí, entonces, ah, cuando Jesús manda callar el viento y el mar, ¿verdad? Porque eso solamente lo podría hacer el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Solo Dios Todopoderoso puede burlarse de los demonios del mar. Entonces, ¿qué pasó aquí? Jesús, al ordenar al mar: cállate, cálmate, como lo hace
igual con los demonios, ¿verdad? Cuando los endemoniados, cuando querían hablar, ya sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús que les decía, cállate y sal de ese hombre. ¿Ya? Y salían los malos espíritus de ese hombre. Entonces aquí pasa igual cuando le dice al mar, cálmate y cállate. Entonces se parecen esas dos partes en cuando Jesús calla a los malos espíritus, ¿verdad? Y les ordena que salgan del enfermo. Entonces aquí Jesús reafirma su poder divino sobre las fuerzas del mal. Entonces, con eso, ¿qué pasó ahí? Sus discípulos se espantaban cuando miraban que las olas tan grandes golpeaban el barco y el agua se estaba metiendo y Jesús dormido. O sea, es la primera vez que en lo que dice que Jesús estaba dormido. Y sus discípulos bien apurados de que se iban a hundir. Entonces lo despertaron y le dicen, Señor, ¿no te importa que nos vayamos a hundir? ¿verdad? Entonces, pero lo que pasó despuesito, cuando Jesús, ¿qué dice? Él entonces se despertó, se encaró con el viento y dijo al mar, cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Y después viene lo importante para ellos. Después les dijo, ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? O sea que después de ese tiempo que ya llevaban caminando con Jesús, que ya supuestamente ya lo conocían, aún todavía no tenían fe suficiente para creer en que Jesús, aunque estaba dormido, pero ahí estaba Jesús, era lo que en cuenta, ¿verdad? Que Jesús estaba ahí con ellos. Y ellos aún no tenían esa fe suficiente para creer que con la presencia de Jesús todo estaría bien. ¿Verdad? Así que entonces, aquí dice, ah, cuando de su falta de fe, únicamente la confianza en la victoria de Jesús, Hijo de Dios, sobre las fuerzas del mal, puede permitirles superar el miedo. O sea que solamente cuando vean la victoria, ¿verdad? Y la confianza en Jesús, ¿verdad? Eso es algo hermoso en lo cual ellos no se daban cuenta que aunque estuviera dormido, Jesús estaba ahí con ellos. Y si él estaba con ellos, no pasaría nada. Así es que entonces, miren, a nosotros en nuestra vida cotidiana hay veces o tiempos en los cuales tal vez tenemos necesidad de algo, nos pasa una cosa y luego otra sobre esa. O sea, como dice el dicho, nos llueve sobre mojado. Y entonces el hombre, por naturaleza, cree que Dios no lo escucha, que Dios no está ahí, que sus oraciones no las escucha nadie, que nadie lo quiere. O piensan que Dios está dormido, ¿verdad? Como ahí que Jesús estaba dormido. Pero lo que cuenta es que si nosotros no creemos en Jesús, así va a ser. Pero si creemos en Jesús, creemos en su palabra, recordemos siempre, siempre, siempre que Jesús dijo, yo estaré con ustedes hasta los últimos días de este mundo. O sea que tenemos que tener la fe, así como los discípulos, aunque Jesús estaba dormido, pero estaba con ellos. Ahora,
Aquí con nosotros Jesús no lo miramos, pero sí está presente con nosotros, porque Él es fiel a su palabra. Y antes se acaba el mundo, antes de que deje de cumplirse su palabra. ¿Ok? Así es que Jesús no está dormido, está presente con nosotros. ¿Verdad? Entonces, ese momento de ellos fue para demostrarles que Jesús siempre estaba con ellos. Y así para nosotros es el momento de entender, comprender en nuestro corazón que Jesús siempre está con nosotros y que no está dormido, no está ausente, porque Él es fiel a su palabra. Así es que entonces solamente tenemos que, ¿qué? Pedirle al Señor en nuestras oraciones que aumente nuestra fe. ¿Ya? Porque solo la confianza en la victoria de Jesús, el Hijo de Dios, sobre las fuerzas del mal puede permitirnos superar el miedo, ¿ya? Porque hay una cosa, Jesús se les manifiesta en la verdad de su ser. ¿Ah? O sea, Él se manifiesta, Dios mismo se manifiesta en Jesús y en su propio ser. ¿Ya? O sea que Jesús está ahí presente, el que calmó la tempestad y está ahí. Y nomás les dice, ¿aún todavía no tienen fe? O sea, ¿qué les quiere decir? Que tanto tiempo caminando con Él y aún no tienen fe, aún no le creen realmente quién es Él. Así que mis hermanos, si eso les dice a ellos, ¿qué nos dice a ti y a mí? A todos nosotros, ¿qué nos dice? ¿Cuántos años tenemos caminando en el camino del Señor? ¿Un año? ¿5 años? ¿10 años? ¿15 años? ¿20? ¿30? ¿40 años? ¿50? Y aún todavía dudamos de que Jesús está vivo, que camina con nosotros y que nunca nos deja. Porque a veces cuando se nos juntan los problemas, creemos que estamos solos. Mis hermanos, también esa palabra nos queda a todos nosotros. ¿Todavía no tienen fe? ¿Por qué son tan miedosos? ¿Ah? ¿Tenemos fe de amar a Dios? ¿Tenemos miedo de amarlo o de no amarlo? ¿Ah? O sea que nuestra vida puede estar también con esos temores, pero no tengamos miedo porque el Señor está con nosotros, camina con nosotros. Porque a veces nos pasa como los caminantes del camino de Maús. Jesús caminando con ellos todo el camino y hasta qué hora lo reconocieron, cuando Jesús parte el pan y hace las oraciones. Ese camino de nuestra vida, que todo el camino de Maús puede reflejar nuestro camino de la vida. Entonces podemos vivir toda la vida creyendo que hay un Dios, pero sí, allá, grande, chiquito, lejos. Y no nos damos cuenta que Jesús camina y está con nosotros. O sea que tenemos que tener más fe en su palabra, creer realmente lo que estamos leyendo, lo que estamos mirando ahí. Eso está escrito, pero es la palabra de Dios, que es Jesús mismo hablándonos. Mis hermanos, tenemos que luchar para poder creer realmente en Jesús. Abrir plenamente nuestro corazón y no creer que Jesús está dormido, porque Él camina con nosotros, está con nosotros. Así es que Él
es fiel a su palabra y nos llama ahora a creer realmente en Él, a no tener miedo y a tener fe en Él. ¿Ok? No tengamos miedo a dejar lo que nos aparta del Señor, porque a veces le damos más importancia a las cosas del mundo que a lo de Dios. A veces nos invitan a lo de la iglesia y en vez de ir a la iglesia nos vamos para otro lado. Hacemos otra cosa que no es eso. En vez de buscar a Dios, buscamos la diversión del mundo. Y eso no debe de ser. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a la responsabilidad de ser un buen hijo de Dios, a ser un buen cristiano, a ser una persona responsable. ¿A qué le tenemos miedo? ¿O a que estamos solos y que no está Jesús con nosotros? No. Él, recuerden, ya les dije muchas veces, Él estará con nosotros hasta los últimos días de nuestra vida. Y o sea, hasta los últimos días de este mundo. ¿Mm? Así que mis hermanos, que tengan un feliz día lleno de bendiciones. Y recordemos, Jesús no está dormido, está caminando con nosotros. ¿Ok? Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque grande es tu amor y tu misericordia, Señor. Te damos gracias por darnos la oportunidad de compartir tu palabra, poderla analizar un poquito, Señor Jesús, y que eso nos sirva para poder reflexionar qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que tenemos. ¿Tenemos fe o tenemos miedo? Señor, que nuestra mente y nuestro corazón se aclaren, sabiendo que tú caminas y estás siempre con nosotros. Por eso te alabamos y te bendecimos y pedimos tu bendición, Señor, para quedarnos en tu presencia y caminar de tu mano. Y todos juntos recibimos tu bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, que tengan un día lleno de bendiciones.